Buenas noches, nos encontramos en el departamento del Chocó, convocados por la FAO en el Comité Técnico de la Mesa Forestal del Chocó. Venimos acá por el llamado de los nativos que nos informan que había una enfermedad devastadora que estaba atacando 2 hectáreas de cedro. Para esto, nosotros hicimos un reconocimiento en campo, una observación minuciosa de los árboles afectados por esta enfermedad y allí tomamos unas imágenes, las cuales nos dejaban ver los síntomas y signos para poder sacar un diagnóstico presuntivo. Como signos veíamos, como se aprecia en la figura número 1, veíamos micelios color marrón y color blanco que también ya estaban en la fase de esporulación. En cuanto a síntomas, podíamos ver raíces con pudrición seca, presencia de roña o costra en la parte del cuello del tallo y también en el tronco, volcamiento de los árboles como se aprecia en la imagen número 2, hojas cloróticas del árbol y lo más importante vimos una mancha característica del fitopatógeno Coniferiporia weyeri. Esta mancha se caracteriza por ser una mancha marrón rojiza con borde definido, con margen oscura, de forma alargada y sin evidencia de clorosis. Esta muestra se pudo tomar después de tomar un tallo y con un sacabocado eh, remover parte del tallo donde se podía evidenciar esta mancha que, repito, nos da un diagnóstico presuntivo de Coniferiporia weyeri. Para esto habría que tomar algunas muestras, eh, sobre todo en las hojas, las raíces y la corteza del árbol, de los árboles afectados y también un análisis de suelo. Para las muestras foliares es importante tomar muestras aleatorias representativas de todo el lote o toda la zona donde se, mm, se ve la evidencia del fitopatógeno. En las raíces es necesario tomar la muestra de árboles que no estén muertos y al sacar la muestra de la raíz, moverla sutilmente para que bote el exceso de suelo. Lo mismo con la corteza. La corteza debe ser de árboles que todavía están vivos, no se puede con árboles que ya están caídos o que estén muertos. Para el suelo se debe tomar de 8 a 10 submuestras en forma de zigzag y luego se mezclan para sacar un solo kilo de muestra. Esa muestra se almacena en bolsa plástica en caso del análisis de suelo, de la muestra por análisis de suelo. Las muestras foliares de raíz y de corteza se deben almacenar en bolsas de papel o en papel periódico para evitar el efecto de cámara húmeda. Estas muestras deben ir identificadas con la siguiente información: nombre de la empresa o cultivo, el tipo de cultivo, la variedad, los síntomas que presenta la planta para el caso de las muestras foliares de raíz y de corteza y síntomas que muestra el lugar donde se hace el análisis, esto para el análisis de suelo, las partes de la planta recolectada, la edad de las plantas muestreadas y la información del lote o del lugar donde se tomó la muestra. Y lo más importante, la fecha de la muestra. Hay algunos tips como evitar exponer la muestra al sol, no golpear la muestra, evitar que la muestra del laboratorio llegue en descomposición y llevar la muestra de 24 a 48 horas. Eso es todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Robert Oviedo, vengo a hablar de la pregunta 3, que se trata del análisis de laboratorio y cómo se debe tratar una muestra en laboratorio. Bueno, pues hablamos de cómo se debe tratar esta muestra en laboratorio. Se debe llevar un riguroso procedimiento como cualquier muestra que se debe dar al laboratorio, y pues viendo que también es un hongo, entonces la recepción y preparación de esta muestra se debe llevar una información de la muestra, una desinfección de la muestra, se puede hacer de una muestra externa, o sea, la parte externa, y se debe hacer con una desinfección con un hipoclorito de sodio, puede ser al 1 o al 2%. La preparación de la muestra para aislamiento. Pues podemos decir que es un muestreo aséptico. Se realiza ese muestreo y se puede hacer un corte o una trituración de la parte afectada, ya puede ser una rama, un tallo de la planta. En el aislamiento y del cultivo se puede hacer una inoculación por medio de un cultivo, inoculación controlada, pues como también lo hablamos nosotros externamente, lo hacemos con una cámara húmeda también, y se evalúan los crecimientos y se observa el crecimiento de las colonias, como cualquier hongo, un crecimiento de las colonias, la caracterización de este hongo Conifera, y se observa realmente por microscopio o bioquímicamente y se realizan estas pruebas. Otra cosa que podemos ver, la documentación y reporte. Pues después de pasar por esto podemos ver una realización de informe, una compilación de información
y observación de los análisis o informes que se llevan el día a día. Caracterización de la coniferia, que es un hongo que puede variar de acuerdo a sus condiciones climáticas. De acuerdo a las condiciones climáticas puede ser mucha lluvia, mucha humedad relativa, mucho calor y puede crecer, su aspecto puede cambiar de acuerdo al color, puede ser café, negro o blanquecino, de acuerdo a la superficie, o vellosudo. Pues podemos ver eso de acuerdo a cómo que se llama, a dónde se fija y se desarrolla este hongo. Pues en el diagnóstico presuntivo, si los síntomas que se pueden ver y transcurrir de una decoloración en la planta, un marchitamiento desde la rama hasta la raíz, se observa que las ramas comienzan a secarse, podemos ver que la pudrición, si queremos verlo, podemos hacer un corte y revisar la pudrición en la raíz. Eso puede ser el diagnóstico presuntivo que podemos observar en campo. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. Mi nombre es Héctor Andrés Espinosa Gallego y daría a sustentar la pregunta 4 de la guía de fitopatología fase 3. En este caso nos relata que vamos a trabajar la clasificación taxonómica del agente causal Coniferioporia de Wery. Sabemos que es del reino Fungi, filo es una basidiocomicota, clase Agariacomycetes, el orden sería Hymenopterae, familia Hymenopteraceae, género conífera y la especie a trabajar Coniferioporia de Wery. La siguiente pregunta nos dice que incluye las estructuras morfológicas macroscópicas del agente causal, en este caso Coniferioporia de Wery. Empecemos. El micelio es una parte vegetativa del hongo. Este crece internamente en la madera del árbol, pues el micelio es el que ocasiona la descomposición de la madera y la consecución de nutrientes. Consecución de nutrientes, sí. Eminóforo. Esta es la superficie fértil del carpóforo, pues en estas se encuentran las estructuras de reproducción del hongo, comúnmente llamadas basidios, en Coniferioporia de Wery. El eminóforo suele ser poroso y posee una textura esponjosa. Basidios. Estas suelen ser estructuras microscópicas que están en el himenóforo y que desarrollan las esporas del hongo. Estos basidios están en la superficie del himenóforo con el fin de liberar las esporas. Carpóforo. El hongo Coniferioporia de Wery. El carpóforo es una conformación en forma de concha, pues esta crece en la madera de un cedro contaminado. Zonas de pudrición. Estas son las partes de la madera contaminadas, pues han sido atrapadas por la acción del micelio de Coniferioporia de Wery. Esta pudrición de raíz laminar es típicamente formada en el sistema de la raíz de los árboles coníferos maderables. Las esporas. En este caso, la Coniferioporia de Wery, las esporas son un poco pequeñas para luego liberarse de los basidios en el himenóforo, con el fin de colonizar y establecer nuevos sustratos de madera. Poros. Estos son pequeñas aberturas ubicadas en la superficie del himenóforo, pues en este caso, los ya mencionados se encuentran en la parte inferior del pileo. Pileo. Es en la parte superior, se encuentra en la parte superior del esporóforo, que a diario tiene una forma cónica o hemisférica. Y por último, esporóforo. En Coniferioporia de Wery, los esporóforos suelen ser estructuras de forma estalácmita. Muchas gracias. Eh, Buenas, las estructuras reproductivas del hongo básicamente se señalan sobre los basidios. Los basidios como la estructura que viene desde donde se forman los ésteres. Los ésteres es la base, los basidios es la estructura y las basidósporas son los cuatro haploides que a veces en algunos estructuras de hongos le llaman conidios. Entonces cada haploide de este se puede llegar a un punto digamos, donde hablamos en otras diapositivas del triángulo de enfermedad. Entonces, este haploide, que en teoría es la basidióspora, son capaces de llegar
a a un tejido vegetal sano, eh, penetrar ahí, generar un éster y un basidio para después formar las esporas que son estas. Estas tienden a ser muy frágiles, aquí se unen, donde se unen entonces cualquier movimiento brusco los puede partir y cada espora tiene la capacidad de reproducirse. Eh, Esta enfermedad clasifica como una cuarentenaria para Colombia sencillamente porque no se han reportado hallazgos en el Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces se han reportado hallazgos en Estados Unidos y en el occidente de Canadá, bueno, en la costa occidente de Canadá y en la costa occidente de Estados Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Fernanda Trujillo, pertenezco al CEAD de Facatativá, en la cual me inscribí al programa de agronomía. Actualmente me encuentro cursando fitopatología. Bueno, primero que todo la definición de qué es una plaga cuarentenaria, también indicar si el hongo, el cual nos relacionaron en la guía, que es el hongo conífero Poria weri, se considera como una plaga o una enfermedad cuarentenaria y el porqué de si se considera así. Con respecto a la definición de la enfermedad cuarentenaria, se puede decir que es una enfermedad o un hongo que ocasiona un alto daño económico y ambiental en una región o en varias regiones del país. También generan varios impactos negativos al medio ambiente, ya que esto ocasionan daños en plantas, animales, flora y fauna y demás. Bueno, el hongo o la enfermedad cuarentenaria que es la Coniferoporia weri sí se puede considerar como una plaga cuarentenaria, ya que es proveniente de los Estados Unidos y esto quiere decir que no es nativa en la región de Colombia. Entonces, por eso se define como una enfermedad o un hongo de tipo cuarentenario.